Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, el día de hoy nos toca hablar sobre rehabilitación cardíaca en hipertensión arterial. Permítame. Bueno, primero que nada, el ejercicio en pacientes con hipertensos, con hipertensión arterial, se ha demostrado que es una buena herramienta terapéutica. Se ha visto que pacientes hipertensos físicamente activos tienen pues una menor tasa de mortalidad que los sedentarios. Por lo tanto, al paciente hipertenso se le debe orientar y motivar a realizar ejercicio físico para que mejore su presión arterial y disminuya sus factores de riesgo coronario. Eh, el paciente que acude a un programa de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria sufre, por lo tanto, una cardiopatía que suele tener una gran variabilidad de su presentación y pronóstico. La rehabilitación cardíaca, pues, es una intervención integral y multidisciplinaria que no solo incluye, pues, entrenamiento físico y asesoramiento sobre actividad física, sino que también proporciona información sobre la educación, la modificación de factores de riesgo, el asesoramiento dietético, nutricional y psicosocial. Mm, En relación con las necesidades del enfermo, por un lado, ahora sí que tenemos que considerar que él se debe de reintegrar a su vida de manera lo más completa posible. Y por otro lado, es importante que nosotros sepamos disminuir ahora sí que la probabilidad de que el paciente presente una nueva complicación y pues también al mismo tiempo, como personal de salud, debemos de conocer con claridad cada caso, la evaluación cuidadosa del perfil de riesgo del paciente y pues obviamente prescribir pues un entrenamiento, lo que son las medidas de prevención cardiovascular de manera pues ahora sí que lo más personalizadas posible. Pues como tal existen metas y actividades en el programa de rehabilitación cardíaca como ahora sí que en él se encuentran ahora sí que tanto la evaluación médica inicial, se debe de hacer una prescripción de ejercicios físicos, una educación y consejos y modificación de los factores de riesgo. Pues por lo tanto el paciente se debe reintegrar a la sociedad, no solo ahora sí que como tal en su entorno social, sino que también al laboral, y pues esto favorece tanto a la economía familiar y obviamente por consecuencia al país. Eh, bueno, en pacientes hipertensos se recomienda el ejercicio aeróbico regular, al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado de 5 a 7 días a la semana. Esto tiene pues como tal una indicación 1A. Se ha evidenciado que existe, ahora sí que el entrenamiento de resistencia nos proporciona una disminución de la presión arterial sistólica de 8.3 y una presión arterial distólica de 5.2 milímetros de mercurio. Y la actividad física regular de menor intensidad nos reduce hasta más del 15% de la mortalidad. Se recomienda también ejercicios de resistencia que estén presentes durante de 2 a 3 días a la semana. Por lo tanto, se pueden realizar 300 minutos de ejercicio moderado o intenso o 150 minutos de ejercicio vigoroso a la semana. Eh, Como tal, la presión arterial pues está determinada por el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Por lo tanto, la reducción de la presión arterial asociada pues al entrenamiento físico está mediada tanto por una o ambas de estas variables, pero pues normalmente ocurre a expensas de la disminución de las resistencias periféricas. Sea por la dilatación del lecho vascular arterial periférico durante el ejercicio, con una reducción de las resistencias periféricas, o bien por una reducción de las cifras de presión arterial tras el ejercicio, pues durante la fase de recuperación, ligeramente por debajo de las de inicio. Eh, Se ha visto que también, bueno, existen adaptaciones neurohumorales, en las cuales se ha visto que la actividad nerviosa simpática y por consiguiente la liberación de norepinefrina son los mediadores de la vasoconstricción y el incremento de las resistencias vasculares, por lo cual, por lo tanto, existe evidencia para sustentar que pues hay una reducción de la actividad nerviosa simpática posterior a la realización de una serie de entrenamiento físico y pues obviamente la disminución de la norepinefrina en el espacio sináptico podría ser una de las vías por las cuales hay como tal una reducción en las resistencias periféricas después del entrenamiento.
También se sabe que la hiperinsulinemia y la insulinoresistencia van a estar asociadas con la hipertensión arterial y también con la activación del sistema nervioso simpático. El ejercicio pues va a mejorar tanto la sensibilidad a la insulina y también va a haber una disminución en la actividad simpática y pues por lo tanto de la presión arterial. El ejercicio pues disminuye esta actividad simpática, lo que puede ayudar pues a prevenir el remodelamiento vascular asociado a la hipertensión arterial. Eh, en cuanto a la respuesta vascular funcional con el ejercicio físico, se ha encontrado que en personas hipertensas se altera la respuesta vascular en dos potentes vasoconstrictores, que son la norepinefrina y en la endotelina 1. En pacientes hipertensos con disfunción endotelial, hay un aumento del tono vascular y una disminución de la capacidad vasodilatadora. Esta última, ahora sí que es dependiente de la producción de óxido nítrico, cuya producción pues aumenta con el ejercicio. Eh, También, bueno, hay una reducción en la renina y en la angiotensina 2 a través del entrenamiento físico, lo cual podría llegar a favorecer la reducción de la presión arterial. Se ha visto que en sujetos que ahora sí que son normotensos, se ha reportado que cuando disminuyen los niveles de angiotensina 2 y de renina después del ejercicio físico, se llega, pues ahora sí que a disminuir lo que es la presión arterial. Sin embargo, en sujetos hipertensos no se ha observado que haya una reducción plasmática de renina y angiotensina. Por lo tanto, no se ha determinado bien la reducción de las cifras de presión arterial por estas situaciones. También hay una evidencia que se sugiere que el entrenamiento físico pues produce cambios en la estructura vascular, lo cual incluye en el remodelamiento vascular, donde hay un aumento en el diámetro de las venas y de las arterias y de los fenómenos angiogénicos. Eh, por lo tanto, al parecer, pues el ejercicio induce pues una remodelación vascular, la cual da como resultado pues un efecto antihipertensivo. Sin embargo, pues no hay como tal tanta información sobre ese tema. Bueno, en cuanto a los objetivos del programa de rehabilitación, consisten en evitar el síndrome de reposo prolongado, en iniciar las actividades físicas de inmediato, en el control de los factores de riesgo, en atender los aspectos mental y psicológico y reingresar al paciente pues a la sociedad. Como tal, también existen contraindicaciones para ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca, los cuales siempre tenemos que tener muy en cuenta a la hora de prescribir lo que es la rehabilitación. Por ejemplo, las contraindicaciones absolutas son estenosis aórtica grave, hipertensión arterial no controlada, la angina inestable, la aneurisma disecante de la aorta, las arritmias ventriculares no controladas, el embolismo sistémico pulmonar y las enfermedades infecciosas agudas. Bueno, como tal, este, existe evidencia de que el ejercicio de intensidad moderada alta en pacientes cardíacos pues es seguro y por lo tanto se debe administrar como tal un esquema de ejercicio de larga duración. Eh, las pautas actuales para rehabilitación cardíaca recomiendan como tal la prueba de esfuerzo, el cual es un componente clave de la evaluación inicial del paciente y también se utiliza como una herramienta en la cual podamos hacer una adecuada prescripción de los ejercicios. Cuando pues esta no está disponible, se pueden usar pues enfoques estandarizados alternativos para prescribir pues lo que es la intensidad del ejercicio, como puede ser la evaluación de la frecuencia cardíaca en reposo más un incremento de 20 a 30 latidos por minuto. Bueno, vamos a hablar más sobre esto. Eh, en cuanto a la prueba de esfuerzo, evaluar la respuesta corporal total ante un reto fisiológico como es el ejercicio físico puede estudiarse de diferentes enfoques. La prueba de esfuerzo como tal nos puede evaluar el desempeño cardíaco con el uso de electrocardiograma o con la medición de gases expirados. Eh, Aquí tenemos que, por ejemplo, hacemos un análisis de los gases expirados mediante una relación del desempeño cardiopulmonar, donde evaluamos ahora sí que la relación entre el volumen de aire que se necesita ventilar una persona para poder ahora sí que eliminar 1 litro de CO2. En pacientes
Por ejemplo, ahora sí que en cuanto a esta relación, se ha observado que en pacientes con insuficiencia cardíaca pueden llegar a tener un patrón alterado con hiperapnea, en los cuales esta relación puede llegar a estar elevada a más de 34 y en estos llega a tener una letalidad del 52%. Otro parámetro que ahora sí que podemos evaluar aquí es la frecuencia cardíaca, que pues ahora sí que debemos evidenciar que haya un adecuado incremento como respuesta al ejercicio, lo cual pues es ahora sí que muy importante para una adecuada función cardiovascular. La incompetencia cronotrópica se asocia pues obviamente a mayor riesgo de mortalidad y pues una recuperación de la frecuencia cardíaca normal a menos de 12 latidos en el primer minuto también se asocia a una mayor mortalidad a los 6 años. También podemos evaluar la presión arterial, donde podemos evaluar donde haya una respuesta a tensión anormal y recuperación inadecuada de la presión arterial, y lo cual se va, ahora sí que ve relacionado con una presencia de enfermedad coronaria grave, por ejemplo. Las arritmias ventriculares también, la presencia de más de 7 por minuto o presencia de bigeminismo, dupletas, tripletas, puede también ser, ahora sí que mostrar un mayor riesgo de muerte a 5 años al presentarla. Bueno, también algo muy importante es la evaluación funcional. Pues obviamente la evaluación funcional, aquí vamos a hacer una prueba de cardiopulmonar de ejercicio, el cual pues ahora sí que nos ayuda a tener pues un perfil de respuesta al ejercicio y hasta incluso en ciertas ocasiones un diagnóstico nosológico, puesto que con estos estudios podemos evaluar lo que es, por ejemplo, un asma inducido y diagnosticar un asma inducido por ejercicio, una cardiopatía isquémica. Eh, Cuando realicemos este tipo de estudios, se debe de tener al paciente compensado, pues ya sea por ejemplo, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o con cualquier otra situación o enfermedad, puesto que van a ser sometidos a una prueba y pues aquí vamos a evaluar el consumo, por ejemplo, máximo de oxígeno y este va a ser el mejor predictor de mortalidad. Es útil esta prueba y es el ideal para la prescripción y evaluación de la respuesta de los programas de rehabilitación cardíaca y respiratoria. Existen como tal, pues, dos modalidades. Puede ser la cinta de correr o banda sin fin o la bicicleta ergométrica. En la mayoría de los casos, la bicicleta ergométrica es el método preferido. Sin embargo, cuando no se encuentra disponible, la banda sin fin, pues puede llegar a ser una alternativa adecuada. Eh, bueno, ahora sí que aquí vamos a contar con unos sensores de flujo, el cual son unos dispositivos que son colocados cerca de la boca y van a detectar el flujo aéreo de manera bidireccional. Se cuenta con unos analizadores de gases, los cuales van a ser unos instrumentos que van a medir la composición del gas inspirado y expirado durante la prueba y por lo tanto permite la evaluación del intercambio de gases. Eh, las pruebas cardiopulmonares van a ser el estándar de oro para la evaluación funcional, pero pues obviamente las limitaciones de costo, recursos, van a ser, ahora sí que van a dificultar su uso generalizado. Eh, Aquí tenemos en esta una imagen de una gráfica donde podemos observar el incremento del volumen de oxígeno y de PCO2 conforme aumenta la carga impuesta, que se va a representar por la línea negra. Aquí va a haber una línea punteada donde va a indicar el momento en el que ocurre el umbral anaeróbico, donde ahora sí que ambas pendientes del volumen de oxígeno y de CO2 se van a cruzar y pues este es un parámetro que es muy importante. Debemos ahora sí que considerar puesto que en pacientes sanos vamos a considerar como valor normal de 40 a 60% del volumen de oxígeno máximo predicho. Y pues bueno, existen pues ahora sí que métodos, ahora sí que cuando está limitado su uso, métodos indirectos para estimar como tal la intensidad y de los programas de rehabilitación cardíaca. En este caso tenemos que, por ejemplo, bueno, considerando que la frecuencia cardíaca asume una relación lineal entre la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y el aumento de la tasa de trabajo durante el ejercicio. Los métodos indirectos más utilizados para evaluar
pues sería como tal la frecuencia cardíaca de reserva, con una diferencia entre la frecuencia basal y la frecuencia cardíaca pico, y también la frecuencia cardíaca objetiva, que sería un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima con intensidades de ejercicio recomendadas que van entre el 50 al 85%, lo que equivale pues a un 40-80% del consumo máximo de oxígeno. De esta forma tenemos que el consenso actual sobre la prescripción de ejercicio en rehabilitación cardíaca sería pues una frecuencia cardíaca máxima mínima, eso considerando mínimo, una frecuencia cardíaca máxima del 60%, una frecuencia cardíaca de reserva del 50%, y otro parámetro que es muy importante a la hora de realizar la rehabilitación cardíaca es la escala de Borg, que es una escala para medir el esfuerzo físico percibido, y lo dividimos ahora sí que desde ahora muy, muy ligero, con un puntaje de 6, hasta muy, muy pesado, un puntaje de 20. De esta forma, si tenemos un puntaje de 12 a 13 en la escala de Borg, sería considerado como mínimo, ¿no? Pero máximo sería una frecuencia cardíaca máxima del 85%, una frecuencia de reserva del 80% y una escala de Borg de 15 a 13. Bueno, eh, como tal, la estratificación de riesgo previo al programa de entrenamiento físico. El entrenamiento físico se debe de prescribir, pues ahora sí que de una forma científica, fundamentada en una estratificación de riesgo y sobre todo, pues obviamente en la prueba de esfuerzo, como ya mencioné. La correcta dosificación del entrenamiento y una adecuada progresión de es algo muy importante para reducir el riesgo de manera relevante. Y pues otra maniobra que disminuye como tal el riesgo de complicaciones durante el ejercicio físico, pues es la evaluación rutinaria de los signos vitales, la glucosa de los diabéticos y la sintomatología, pues antes de comenzar cada sesión. Se debe indagar también sobre las infecciones agudas, sobre presencia de mareo, síncope, hipotensión, hipertensión descontrolada a la hora ahora sí que de prescribir el entrenamiento físico. Como tal, la rehabilitación cardíaca se encuentra formada por 4 fases, las cuales vamos a ir mencionando poco a poco. La fase 1, que corresponde a la etapa hospitalaria y concluye al alta del paciente. Aquí, para prescribirla, pues el paciente debe de encontrarse tanto clínica, hemodinámica y estable, clínica y hemodinámicamente estable, que no haya presencia de arritmias ni cambios en electrocardiográficos, y esto previamente en las últimas 8 horas. Mm, los ejercicios se van a realizar con el paciente sentado en un sillón reclinable, después de pie, para comenzar que ahora sí que ya comience la deambulación como tal. Y por último, pues se puede indicar lo que es subir y bajar escaleras. Hay que considerar siempre la presencia de datos de alarma, como son disnea progresiva, angina, lipotimia, alteraciones en el ritmo cardíaco. Y existen parámetros hemodinámicos que vamos ahora sí que evaluar en la sesión de los ejercicios, como son la frecuencia cardíaca de 5 a 20 latidos por minuto respecto a la basal, la, la, la TA sistólica con un incremento de 10 a 40 milímetros de mercurio respecto a la basal, y obviamente que no haya presencia de fatiga, disnea, palpitaciones o angina. Y pues la progresión de la actividad dependerá de la valoración inicial, así como pues del riesgo del enfermo. La fase 2 es una fase activa y de ejercicios supervisados, en el cual el paciente va a participar en forma activa y se incluye en el entrenamiento vigilado. Inicia de 1 a 2 semanas después del alta y va a durar de 4 a 12 semanas. Aquí la idea es estimular una buena función cardiovascular, un rendimiento y resistencia y flexibilidad, trabajar con el paciente y familiares con modificaciones del estilo de vida y preparar al paciente para el retorno al trabajo. Eh, Aquí, primero lo que vamos a hacer es una evaluación inicial para estratificación de riesgo con una prueba de esfuerzo. Esta va a ser con un protocolo BRUCE y se debe alcanzar un máximo del 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Aquí se va a establecer ahora sí que sesiones de ejercicio que equivalgan a un consumo energético de 5 METs, y pues se va a indicar una caminata a partir de 530 metros en 10 minutos hasta 2.500 metros en 30 minutos.
Posteriormente, pues vamos a hacer la evaluación con la escala de Borg para determinar la intensidad del ejercicio. Después vamos a hacer una segunda evaluación donde vamos a analizar pues una nueva prueba de esfuerzo para alcanzar una frecuencia cardíaca máxima del 75% y establecer actividades con un consumo de oxígeno de 7 METs y progresar la caminata, por ejemplo, de 3.350 metros en 30 minutos. Y ya, ahora sí que al final de esa etapa, ya cuando pretendamos pasar a nuestro paciente a la siguiente fase, vamos a hacer una última prueba de esfuerzo, donde aquí tenemos que, ahora sí que realizarla sin rebasar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada y se indica pues al paciente ya posteriormente actividades de la vida diaria que equivalgan a un consumo energético de 10 METs y vamos aquí a hacerle pues las recomendaciones de que realice ejercicios permitiendo pues un incremento de la frecuencia cardíaca hasta un 75%, una carga por lo general de 1% del peso corporal dividido en ambos brazos y pues aquí en esta fase también es donde nosotros vamos a hacer hincapié en las medidas de apoyo psicológico, del social y el control de los factores de riesgo. Posteriormente vamos a pasar a la fase 3, que esta ya es una fase ambulatoria de mantenimiento y soporte, donde no es necesario incrementar la capacidad funcional, sino mantenerla. Esta va a constar de actividades que se distribuyen en 10 a 20 minutos de ejercicio de piso, 20 a 30 minutos de actividades de resistencia, 15 a 20 de actividades recreacionales y 5 a 10 minutos de relajación. Y pues finalmente la fase de mantenimiento de por vida donde se llevará a cabo de manera, ahora sí que de forma independiente del paciente, ya son actividades que él se va a acostumbrar a realizar, ya sea caminatas, ejercicio aeróbico o algún tipo de actividad, pero ya va a ser un mantenimiento de por vida. Y aquí les voy a hacer la mención ahora sí que de los componentes del ejercicio físico, los cuales van a estar previstos por la fase de calentamiento, donde se van a incorporar como tal grupos musculares en forma progresiva, primero pequeños grupos, luego se comprometen ya músculos de mayor, ahora sí que ahora sí que uso y carga, y inicialmente se realizan ejercicios ahora sí que en forma lenta y ya luego se van incrementando las repeticiones cada vez más. Aquí podemos comenzar con ejercicios de la musculatura cervical, donde vamos a tener a los pacientes con las piernas abiertas ligeramente, ponemos las manos en la cadera y giramos la cabeza hacia un costado de derecha e izquierda. Lo vamos a hacer con una frecuencia de 4 veces por semana, una intensidad va a ser considerada ligera a suave y se va a hacer una serie de 5 repeticiones. Después musculaturas del tronco, como vemos en la primera imagen, donde debemos atender a nuestro paciente con las piernas abiertas ligeramente, poner las manos en la nuca y con los codos hacia atrás girar el tronco de derecha a izquierda. Se va a hacer igual una serie de 5 repeticiones. Posteriormente, para ejercitar lo que es los miembros superiores, tenemos que, con las piernas ligeramente abiertas, realizar una flexión de hombros de 90 grados con flexión del codo de 90 grados, como vemos también en la imagen. Y también igual una serie de 5 repeticiones. Para ejercitar los miembros superiores, perdón, la musculatura de la cadera, con las piernas ligeramente separadas y con las manos en la cadera, se ejercen movimientos en forma circular en dirección hacia derecha y viceversa hacia el lado izquierdo. Igual, una serie de 5 repeticiones. Ahora sí que posteriormente lo que son de miembros inferiores, con las piernas abiertas ligeramente se va a elevar la rodilla derecha a nivel de la cadera y tocar la misma con la mano derecha y pues regresar eh, a la posición original pues cambiar de extremidad. Y para ejercitar lo que son los gemelos y los músculos tibiales, con las piernas ligeramente abiertas, con las manos apoyadas en una pared, vamos a proceder a pararnos sobre los dedos de los pies, seguido de pararnos en los talones, o sea, punta, talón, punta, talón. Y también va a ser con una frecuencia de una serie de 5 repeticiones.
Posteriormente, pues podemos pasar a la fase de entrenamiento, donde se puede realizar con una banda rodante, con una bicicleta. eh, Se comienza aquí ya entrenamiento de corta duración, de 15 minutos durante la primera sesión, con una progresión semanal o por sesión, de acuerdo al caso, como vaya tolerándolo el paciente, y estará referida a tiempo e intensidad del ejercicio. Aquí vamos a comenzar. Es muy importante. Los ejercicios de respiración diafragmática. Aquí vamos a poner, ahora sí que al paciente en posición sentada, se va a colocar una mano en el tórax y otra en el abdomen. Con la boca cerrada se realiza la inspiración nasal profunda para que descienda el diafragma y se eleve la mano que está en el tórax y el abdomen. Y posteriormente, luego exhalamos lentamente con los labios fruncidos y tenemos que hacer que el abdomen como tal se hunda. Esto, pues ahora sí que lo debemos de realizar en una serie de 3 repeticiones, así tal como se muestra en la imagen, con las manos en el tórax y en el abdomen. Posteriormente tenemos los ejercicios expiratorios con los labios fruncidos, donde tenemos igual a nuestro paciente en posición sentada, pedirle que inspire de manera profunda con la nariz y expulse el aire con los labios fruncidos, ahora sí que de forma relajada. A la hora de exhalar el aire debe de ser el doble que el que ingresa, y esto lo vamos a hacer 2 por minuto. Posteriormente las sentadillas, levantar las rodillas, igual con las piernas ligeramente abiertas, se eleva la rodilla derecha a nivel de la cadera, para tocar con la mano derecha y regresar la pierna a la posición inicial y pues posteriormente la siguiente. Subir escaleras, que es efectivamente subir así las escaleras, lo cual lo vamos a hacer 3 series de 6 repeticiones. Una caminata moderada, la cual va a ser durante 15 minutos, y una caminata apresurada durante 15 minutos o máximo una frecuencia cardíaca máxima del 90%. Y pues bueno, finalmente el enfriamiento, donde todas las sesiones deben considerarse, ahora sí que considera que en los últimos minutos, aquí se deben de recuperar los valores de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial basales. Eh, y pues más que nada va a estar considerada como una caminata lenta de ejercicio aeróbico de miembros superiores, en la cual, por ejemplo, podemos caminar pues ya así de forma normal, y se realizan elevaciones de los brazos con inspiración y descenso de los brazos con las expiraciones. O sea, nada más inspira, expira y eleva y baja los brazos. Y realizar durante 3 minutos, y posteriormente los ejercicios respiratorios con inclinación del tronco. En posición de sentada va a inspirar de manera profunda con la nariz y va a expirar con los labios fruncidos, inclinando pues el tronco hacia un costado, luego vuelve a su posición inicial y realiza una nueva inspiración con inclinación lateral del tronco hacia el lado contralateral, y esto va a hacerse una serie de 3 repeticiones. Bueno, entonces esto sería todo por mi parte. Eh, por indicación tenemos, ahora sí que hay indicación de contestar las siguientes preguntas, las cuales las voy a ir recorriendo, y posteriormente es importante que las realicen en una hoja aparte para que el día de mañana se entreguen al doctor Hernández. Entonces ya la información se le habían dado, se les había otorgado en el grupo, ¿sí? Entonces voy a ir pasando las preguntas poco a poco. Son 5 preguntas. eh, Algunas tienen opción múltiple, algunas son preguntas abiertas, entonces, más que nada para que las respondan y, como mencioné, el día de mañana se lleve. Eh, pues muchas gracias por su atención, y que pasen muy buenas noches.